A ver, muchachos. Entonces, ya hemos visto los cristales líquidos, ¿sí? Ya hemos visto los cristales líquidos. Y ahora vamos a hablar de polímeros. Es lo último que nos falta, ¿ya? ¿Qué son los polímeros? Chicos, los polímeros son macromoléculas. Son macromoléculas, o sea, son moléculas muy grandes. Tienen un elevado peso molecular. Está formada por millones y millones de moléculas pequeñas denominadas monómeros. Las estructuras de estos tienen formas muy diversas, dice así. Un ejemplo de polímero son los materiales plásticos, así nos dice. Un ejemplo de polímero son los materiales plásticos, dice. Muchos polímeros están constituidos de tal manera que sus moléculas forman miles y miles de cadenas lineales, ¿no? A la cadena principal, estamos de acuerdo, a esta cadena se denomina cadena principal, por lo general, ¿no? Tiene algunos átomos que están enlazados a su vez con un átomo o con un grupo pequeño de átomos que se le denomina grupos pendientes. Los grupos pendientes son mucho más pequeñitos, así nos dicen, son mucho más pequeños que la cadena principal. Normalmente tienen unos pocos átomos de longitud, pero la cadena principal posee generalmente cientos de miles de átomos. Entonces, ¿qué son los polímeros? Son moléculas muy grandes, ¿sí, jovencitos? Que es la unión de enlace covalente de millones y millones de moléculas, estamos de acuerdo, llamadas monómeros, y que la cadena principal se le llama cadena principal, pero también puede estar unidos a átomos o grupos de átomos pequeños que se les llama grupos pendientes. Para generar un polímero, jovencitos, para poder generar un polímero, muchachitos, necesitamos obviamente este proceso que se llama polimerización, que se llama este proceso polimerización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, muchachitos, la polimerización es el proceso de la formación de polímeros. Entonces, muchachitos, la polimerización es el proceso La polimerización es el proceso por el cual obviamente las moléculas se unen y se unen formando cadenas muy grandes de elevado peso molecular, ¿no? Entonces es la reacción por el cual dice se sintetiza, se genera obviamente un polímero denominado polimerización. Es el mecanismo por el cual se produce una reacción y da lugar obviamente al polímero. Se clasifica de dos maneras, ¿no? Se le puede clasificar como polímero por pasos o polímero en cadena. En cualquier caso, el tamaño de la cadena dependerá, ¿no?, del parámetro de la temperatura y el tiempo de la reacción, ¿ya? De la temperatura o el tiempo de la reacción, ¿sí? Teniendo obviamente en cada cadena el tamaño distinto y por tanto una masa molecular distinta, dice así. Lo que se habla del promedio de polímero, ¿sí? Muy bien, en cualquier caso, como les vuelvo a repetir, muy bien. Entonces, formas de representar los polímeros, muchachitos. ¿Cómo representamos los polímeros? ¿No? ¿Cómo representamos los polímeros? Muy bien, entonces,
La forma de representarlos, muchachos, es que los átomos que constituyen la cadena principal, ¿no?, están arreglados según un ordenamiento regular y ese ordenamiento se repite indefinidamente a lo largo de toda la cadena principal o toda la cadena polimérica. Por ejemplo, el polipropileno, la cadena principal está constituida solo por dos átomos de carbono que se repiten una y otra vez. Uno de los átomos de carbono está unido a dos átomos de hidrógeno y el otro está unido a un átomo, el otro está unido solamente a un átomo de hidrógeno y un grupo metileno pendiente, ¿no? Como ven acá en la imagen, mira, él es el polipropileno, él es el polipropileno. Entonces, mira, en la cadena principal se repite este grupo de átomos, ¿no? Mira, un carbono que está unido a dos hidrógenos y otro carbono que está unido a un hidrógeno y a un radical metilo pendiente, ¿ves? Otra vez, el carbono con dos hidrógenos, un carbono con un hidrógeno y un radical metilo pendiente. ¿Sí? Muy bien, acá otra vez tenemos el carbono con dos hidrógenos, un carbono, ¿no?, con tres hidrógenos. De ahí está el radical pendiente. ¿Sí? Entonces, esta unidad que se repite, constituida por un átomo de carbono con dos hidrógenos, seguida de otro átomo de carbono con un hidrógeno, grupo metilo, se repite una y otra vez a lo largo de la cadena principal. Para simplificar la notación de los polímeros, se suele representar solo la unidad repetitiva enmarcada entre corchetes y con el subíndice N, ¿no?, que se representa a un número muy grande. Por ejemplo, el polipropileno será así, será de esta manera, ¿no? El polipropileno será de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos acá los corchetes, ¿estamos de acuerdo? Tenemos acá los corchetes, ¿no? CH2, CH, CH3, ahí está. Y entre corchetes, con la letra N que representa a un número muy grande. Que representa a un número muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos. Clasificación de los polímeros, muchachitos. Clasificación de los polímeros, ¿no? Lineales, ¿no? ¿Qué son polímeros lineales? ¿No? Es una molécula polimérica en la cual los átomos se arreglan más o menos en una cadena larga. Muy bien, entonces los polímeros muchachitos lineales, son aquellas cadenas que tienen una sola molécula y en el cual los átomos se arreglan más o menos en una cadena larga. Como ven acá a la derecha es un polímero lineal. Los ramificados, jovencitos, son obviamente que tienen esos grupos pendientes que te decía, que son uno o más grupos de átomos. Y los entrecruzados, muchachitos, significan cuando ambos extremos de la cadena pendientes se entrelazan a cadenas principales de dos moléculas poliméricas separadas, dice así. Si existe un número suficiente de uniones entre las cadenas de polímeros, suele suceder que todas las cadenas principales del polímero se encuentran entrelazadas mutuamente, formando así un retículo gigantesco, dice aquí. Formando así un retículo gigantesco. ¿Estamos de acuerdo? Formando
formando así un retículo gigantesco. Cuando esto ocurre, el polímero en realidad es una única molécula muy grande denominada polímero entrecruzado. Cuanto mayor sea la cantidad de enlaces entrecruzados por unidad de volumen, el material es más rígido. ¿Estamos de acuerdo? Muchos tipos de caucho, como el polisopropeno y el polibutadieno, son polímeros entrecruzados. Es decir, cuando entre las cadenas principales los grupos pendientes se están uniendo mediante un enlace. Y eso se le llama entrecruzamiento. Entonces hay polímeros lineales, hay polímeros, ¿qué cosa? Ramificados, jovencitos, y hay polímeros entrecruzados. ¿Estamos de acuerdo? Hay polímeros entrecruzados. ¿Sí? Sigamos. Según su origen, ahí, acá también están los polímeros según su origen. ¿Sí? A ver, polímeros condensados. ¿A qué le llamamos polímeros condensados? ¿No? Los polímeros condensados dice, si una parte de la molécula, es decir, del monómero, se pierde, ¿no? Cuando el monómero pasa a formar parte del polímero, la parte que se pierde por lo general es una molécula pequeña como el agua o el H-cloro gaseoso. Ah, ya. Es decir, que cuando se unen los monómeros, jovencitos, se libera una molécula de agua o se pierde una molécula de cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, los polímeros de condensación es cuando se unen los monómeros y se libera, obviamente, moléculas de agua o de cloruro de hidrógeno. Polímeros de adición. ¿Qué significa los polímeros de adición? Muchachos, los polímeros de adición ocurre a través del acoplamiento de monómeros uno con otro, o sea, los monómeros uno con otro. Muy bien. Ocurre a través entonces, los polímeros de adición, muchachitos, es cuando los monómeros se unen entre sí sin que formen otros productos de la reacción. O sea, acá ya no se liberan moléculas o los monómeros ya no pierden eso de ahí. Ya no pierden esas moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando se polimeriza, por ejemplo, el etileno, para obtener el polietileno, todos los átomos de la molécula de etileno forman parte del polímero, ¿no? Entonces no se pierde ningún átomo, ninguna molécula. Los polímeros formados por etapas, ¿no? Los polímeros formados por etapas, ¿no? Es decir, la cadena del polímero, muchachitos, ¿no? Va creciendo gradualmente mientras haya monómeros disponibles. Va creciendo gradualmente mientras haya monómeros disponibles, añadiendo un monómero cada vez. Esta categoría incluye a todos los polímeros de condensación y características. Y además algunos otros que no liberan moléculas pequeñas, pero sí forman gradualmente, como por ejemplo los poliuretanos.
Los polímeros formados por la reacción de cadena, ¿no? Muy bien. Según su comportamiento mecánico, muchachitos, vamos a ver según su comportamiento mecánico, ¿ya? A ver, el plástico, por ejemplo, ¿no? Es un material que se funde para darle una forma específica aplicando el calor y la presión. Los elastómeros, ¿a qué les llamamos polímeros elastómeros? Muy bien, entonces, jovencitos, como les vuelvo a repetir, es un material que se funde para darle forma específica a la aplicación del calor y la presión, ¿no? Es un material que puede sufrir la deformación considerable de las formas como alargamiento, flexión y comprensión y recuperar su forma original, dice así, ¿no? Sí, entonces, muchachitos, la fibra es un material que puede moldearse. Vamos a ver ahora la fibra. La fibra, muchachitos, es un material que puede moldearse en forma muy alargada en relación con su área transversal. Tiene características elásticas y son muy fuertes. Estas fibras pueden tejerse para formar telas o cordeles, producir su propia ropa, cuerdas de neumático u otros útiles, ¿no? Y los recubrimientos, muchachitos,
Muy bien. Entonces, los recubrimientos, muchachos, son sustancias normalmente líquidas que se adhieren a la superficie de otros materiales para otorgarles, obviamente, alguna propiedad, ¿no? Por ejemplo, resistencia a la abrasión, ¿no? Y los adhesivos, muchachitos, son sustancias que se combinan con una alta adhesión o una alta cohesión que les permite unir dos o más cuerpos. Según su comportamiento térmico, dice, para clasificar los polímeros, una de las formas empíricas, o sea, de la experiencia, consiste en calentarlos por encima de cierta temperatura, ¿no? Por encima de cierta temperatura. Según el material, estamos de acuerdo, se funde o fluye. Por el contrario, no lo hace y se diferencian en dos tipos de polímeros, ¿no? Los termoplásticos, que fluyen y pasan al estado líquido, al calentarlos se vuelven a endurecer, vuelven al estado sólido, y al enfriarlos, la molécula presenta pocos o ningunos entrecruzamientos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué son los termoplásticos? Muy bien, entonces fluyen, dice, los termoplásticos, muchachitos, fluyen y pasan al estado líquido, al calentarlos se vuelve a endurecer, dice así, vuelve al estado sólido, al enfriarlos. Su estructura molecular presenta pocos o ningún entrecruzamiento. Muy bien, muchachos. Los termoestables. ¿Qué significa los termoestables? Lo único que conseguimos al calentarlos es que se descompongan químicamente en vez de fluir. Entonces, los termoestables son plásticos que al calentarlos se van a descomponer, ¿no? Muy bien, jovencitos. Entonces, los termoestables, muchachitos, no fluyen. Lo único que hace al calentarlos es que se descompongan químicamente en vez de fluir. Y este comportamiento se debe a una estructura con muchos entrecruzamientos. ¿Estamos de acuerdo? Que impiden, obviamente, el desplazamiento relativo de las moléculas. Muy bien, muchachos.
Entonces, los termoestables, entonces, en palabras muy sencillas, ¿qué va a pasar? Se van a descomponer, ¿sí? Se van a descomponer. ¿Has visto cuando calientas el plástico no se vuelve, no se carboniza? ¿Sí? Muy bien, muchachitos. Según la forma en que se unen los monómeros, muchachitos, según la forma en que se unen los monómeros, ¿no? Cuando se forma por medio de las uniones entre sí de un solo tipo de moléculas pequeñas o monómeros. Muy bien, muchachos. Entonces, los homopolímeros, ¿qué son? Los homopolímeros son polímeros donde los monómeros que se unen son igualitos, o sea, los monómeros son idénticos, son igualitos. Eso le llamamos homopolímeros. ¿Qué son copolímeros? ¿No? Los copolímeros, los copolímeros, muchachitos, obviamente son dos tipos de monómeros, ¿no? Que son, o sea, son polímeros donde se van a unir dos tipos de monómeros. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Que pueden construir obviamente un polímero en distintas maneras, ¿no? Tenemos el copolímero alternado. Tenemos copolímeros obviamente alternados, ¿no? Dispuestos en un ordenamiento obviamente alternado. Muy bien, muchachos. Entonces, el copolímero alternado, muchachitos, es cuando hay dos monómeros diferentes y obviamente se unen alternando cada uno de ellos, ¿no? La unión de A con B, la unión de B con C, la unión de C con D y así sucesivamente, ¿no? Copolímero al azar, jovencitos, son dos monómeros obviamente que puede estar en cualquier orden, no tiene una repetición, ¿sí? Copolímero en bloque, muchachitos, los copolímeros en bloque es cuando un grupo de monómeros de una misma especie se une a otro grupo de monómeros de otra especie química y de ahí se vuelve a unir con el primer tipo de bloque del monómero y así sucesivamente. O copolímeros de injerto, ¿no? Donde la cadena principal es un mismo monómero, pero las cadenas laterales obviamente están hechos de otro monómero, ¿no? Están hechos de otro monómero, ¿no?
Por ejemplo, el caucho o poliestireno butadieno, dice, es un copolímero en bloque, dice, se emplea en las suelas de las zapatillas, en llantas para automóviles. En otros casos, la elasticidad y la durabilidad son factores importantes. Muy bien, muchachitos. Muy bien, muchachos, sigamos. Muy bien. Los polímeros orgánicos, muchachitos, obviamente su cadena principal están hechos solamente de carbono. Los polímeros vinílicos, la cadena principal, están formadas por moléculas, exclusivamente por átomos de carbono, y dentro de ellas se pueden distinguir las poliolefinas, es decir, que están formados por alquenos, como el polietileno y el propileno. Polímeros estirénicos, es decir, que están formados por el estireno, como el polietileno, el caucho poliestireno butadieno. Polímeros vinílicos halogenados, es decir, que aparte del compuesto orgánico del carbono, contienen, jovencitos, átomos de cloro, átomos de flúor, ¿no? Por ejemplo, el PVC, el PTFE. Polímeros acrílicos, ¿no? Están formados por acrilatos. Los polímeros orgánicos no vinílicos, además de carbono, tienen átomos de oxígeno, nitrógeno en su cadena, ¿no? Y ahí tenemos, obviamente, los poliéster, las poliamidas y los poliuretanos, ¿no?
Muy bien. Entre otros, los polímeros inorgánicos, muchachos, son basados obviamente en el azufre. Muy bien, jovencitos. Acá tenemos obviamente los polímeros que se pueden reciclar, ¿no? Y obviamente este es el uso de plasmas, muchachitos, que ya lo vimos obviamente mediante el contenido del video. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? El plasma es usado obviamente por primera vez por Irving Lamour. El plasma es un conjunto cuasi neutral de partículas portadoras libres de carga eléctrica, ¿no? En el cual desarrolla un comportamiento colectivo, ¿sí? Los átomos están al menos parcialmente ionizados. El grado de ionización puede ser muy grande si el tamaño de la formación del plasma es lo suficientemente extensa. Precisamente el plasma se diferencia de un gas, ¿no? El porque haya portadores libres de carga, ¿no? El primero, ¿no? El plasma es conductivo, es decir, reacciona fuertemente a campos eléctricos y magnéticos. Y desde afuera el plasma se comporta como si fuera un fluido sin carga, ¿no? Líquido o gas. Para nosotros, plasma. Las aplicaciones del plasma en televisores, la industria, por ejemplo, en la antorcha de plasma que llega a unos 7000 grados Celsius, ¿no? Materiales semiconductores, por ejemplo, este ya es otro tema. Muy bien, jovencitos. Entonces, ¿qué son los materiales superconductores? ¿No? Este es el último tema. Son materiales que presentan propiedades de superconductividad, ¿no? De la corriente eléctrica. Quiere decir que el flujo de electrones a través del material pasa, se traslada sin fricción, ¿no? O resistencia cero, dice. Descubierto, jovencitos, en 1911 por el físico holandés Carmelin Oms, dice así, quien observó que el mercurio pierde resistencia al flujo de electrones por debajo de los 42 Kelvin, es decir, menos 231,15 grados Celsius. Aplicaciones de la superconductividad, dice así, son tres tipos, dice. La producción de grandes campos magnéticos, ¿no? La producción de grandes campos magnéticos. Es decir, grandes nos referimos tanto a una gran intensidad del campo magnético como el espacio en el cual se crea el campo, ¿no? La fabricación de cables de transmisión de energía, aunque estos ya se manufacturan a partir de los superconductores convencionales, actualmente son competitivos comercialmente con respecto a los cables aéreos normales, a menos que se cubran de una gran distancia, ¿no? De cientos de kilómetros, dice así. La fabricación de componentes de circuitos electrónicos, ¿no? Estos dispositivos electrónicos fueron ideados originalmente con la intención de utilizar la transmisión de estado normal o estado superconductor de un interruptor, ¿no? Y este es el fin de la sesión. Jovencitos, ¿hasta acá se entendió? A ver, algunas preguntas hay acá. El copolímero al azar, no hay unidades, por lo cual ya no sería un polímero, profe, podría resolver mi duda. A ver, el copolímero al azar, estimado alumno, son 2 o 3 polímeros, o sea, la cantidad de polímeros en el polímero al azar, Jorbel, ya está definido, solamente que el orden en el que se une no está definido, cambia. ¿Me
entender un copolímero, por ejemplo, si yo veo un copolímero con tres monómeros, tres tipos de isómero, y veo que se están uniendo en diferente orden, ¿no? No guardan una unión regular, entonces ahí le llamo copolímero al azar. Pero el tipo de polímeros ya está establecido. ¿Me dejo entender? Chicos, nos vemos a las 2 de la tarde entonces. A las 2 de la tarde hacemos el último, ¿ya? A las 2 de la tarde hacemos los dos, al toque nada más hacemos los dos, ¿ya? Hacemos el aprende y el avanza, ¿ya? No se preocupen. A las 2 de la tarde. ¿Ya, chicos? Muy bien.